Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, noches, tardes, dependiendo la hora en que nos estén escuchando. Muchas gracias por estar en otro episodio más. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante en lo que tenga que ver con el sector del autotransporte, que tiene que ver con ese CFDI, con el complemento carta aporte. Si bien atendíamos hace unos días en un comunicado entre lo que tenga que ver la Marina, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y el SAT en conjunto, pues bueno, ya hoy indican que han recabado muchos datos correspondientes a lo que tenga que ver con el autotransporte. Y eso nos da a entender que cuando muy sale la carta aporte habíamos dicho que qué tantos datos va a poder tener la autoridad, y bueno, hoy se han sentado a ver cada uno de ellos, ¿no? Y es un poco de lo que vamos a estar platicando, lo que tenga que ver con el CFDI y el complemento carta aporte. Pero bueno, presento a Javier, un amigo conocido dentro de lo que tenga que ver con este proyecto de Charla Fiscal 360, pero pues también tenemos un invitado, el contador Iván, amigo de nosotros, que bueno, ¿por qué no de una vez? ¿Dónde te pueden encontrar en tus redes sociales, Iván? Pues yo soy Iván González, contador público. Me pueden encontrar en redes sociales como Navarro y Asociados. Es el nombre de mi despacho. Entonces, así me pueden ubicar. Excelente. Y digo, por favor, ayúdanos ahí en la campanita, dale like, dale me gusta, dale seguir y ayúdanos en seguir compartiendo todo esto, este proyecto que tenemos, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar realmente con lo que tenga que ver la carta aporte. Y yo creo que siempre es necesario iniciar qué es la carta aporte, porque la historia, el antecedente siempre es bueno, ¿no? Sí. Y perdón preguntarte directamente, entrando en plática, Iván, pues dinos, ¿qué es la carta aporte? Bueno, básicamente la carta aporte es prácticamente un contrato entre el transportista y el portador de las mercancías que ocupan ser trasladadas. La carta aporte pues tiene muchos años vigente, los transportistas la conocen muy bien. Desde hace un par de años pues ya se incorporó la carta aporte dentro del CFDI de ingresos o de traslado, que eso digamos es la novedad. Desde julio del 2021 fue cuando se hizo ese cambio. Lo que buscaba la autoridad con esa reforma es incorporar todos los datos de trazabilidad de mercancía que venían ya en la carta aporte, para, digamos, anexarlos a través de un complemento. Como ya conocemos, existen muchos complementos de CFDIs. Este es uno más, que es el complemento carta aporte. Se anexa al CFDI de ingresos o al CFDI de traslados. Esto la autoridad lo hace con el fin de el tema de fiscalización al sector transporte. Como sabemos, es un sector que todavía permanece mucho en la informalidad, tiene grandes porcentajes de informalidad, y lo que buscan es eso, la fiscalización del sector transporte. Y por otro lado, el tema de las mercancías que están siendo trasladadas de forma ilegal en las carreteras federales y locales en México. Entonces, digamos que trata la autoridad de darle a esos dos frentes. Por un lado, la legal tenencia de los bienes y mercancías, y por otro lado, el tema de la fiscalización al sector. Y digo, hablas muy bien del tema de legal tenencia, de la potestad de la mercancía que se va llevando. Y pues bueno, yo recuerdo que cuando muy empieza a surgir, porque la carta de porte ya existía, ¿verdad? Desde aquellos años que 1993 que entra la ley de auxiliares y en aquel artículo 75, 76 aproximadamente, te dice cuál iba a ser el rubro o los conceptos de lo de la carta de porte, ¿no? Pero recuerdo muy bien que en una plática en aquella quien estaba a cargo de la Secretaría de Hacienda o del SAT era Raquel Buenrostro, que empezó a decir, bueno, ¿cuáles son los datos que tú tienes, Secretaría de Comunicaciones y Transporte? Y dice, no, espérame, pues es que todo lo llevamos en papel y el transportista lo lleva en papel. Y dice, no, espérate, vamos a hacer una plataforma, un CFDI que nos pueda decir todas las características que puedan tener y todos los datos que vamos a poder recabar. Y entonces en aquellos tiempos no nos vendieron, nos han dicho que va a ser por la legal tenencia, ¿no?, de la mercancía.
Pero ¿qué más podemos ver con esa carta aporte? ¿Qué podemos ver en esa estructura de la carta aporte? La estructura de la carta aporte vienen muchos datos interesantes. Lo que antes venía en la carta papel, ahora viene en la carta aporte electrónica, de cierta forma. Orígenes, destinos, que el chofer, de dónde parte la mercancía, dónde va, cuántas toneladas llevo, los kilómetros recorridos, todo placas, todo permisos de la Secretaría, si es material peligroso, si no es material peligroso. Toda esa parte la debemos ir incorporando en la carta aporte, ¿verdad? Y es la parte que vamos a estar platicando, en qué campos debemos irla poniendo, si se cumplen los requisitos, qué pasa si omito un campo, qué pasa si lo pongo mal. Es la parte que vamos a ir desenvolviendo aquí poco a poco. Y no recordar que cuando muy entra, pues llega la carta, el CFDI, recuerdo muy bien, y toda la gente que tenía sistemas decía, o sea, son muchos datos, aún no hemos podido, y se fue aplazando. Bueno, vamos a darle otro tiempo, y otro tiempo, y otro tiempo, sí, ¿no? Fueron alrededor de 5 o 6 prórrogas fácil, sí. ¿Verdad? Tantas prórrogas porque igual ni siquiera ellos sabían acomodar todos los datos que ya te establecía el papel. Ahora ellos lo querían incluir, ¿no? Pero en esos tiempos, recuerdo muy bien, decían, bueno, ¿es un CFDI carta aporte o es un CFDI que incluya la carta aporte, ¿no? Y entonces ahí es donde viene la primera pregunta, porque antes de que existiera el complemento, porque en realidad es un complemento carta aporte, existe un CFDI de tipo ingreso y un CFDI de tipo traslado. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno u otro? Quien quiera contestar. En el CFDI de ingreso, pues es prácticamente donde manifestamos el servicio, el producto que yo estoy vendiendo, estoy ofreciendo. En el CFDI traslado únicamente viene la información cuando estoy trasladando mercancía propia, sin un concepto para cobrar una mercancía. Podría ser la diferencia que existe en un CFDI traslado y un CFDI ingreso, nada más que en aquel momento, si no mal recuerdo, el CFDI traslado se ponía cantidades, cosa que ahora en día ha ido cambiando y ya no se pone. Es la diferencia que ya en aquel entonces sí se ponía una cantidad en el CFDI traslado, ahora ya no se pone. Sí. Sí, y pues agregando nada más, el CFDI de traslado electrónico pues empezó igual que la facturación electrónica en el 2014, si mal no recuerdo. Y sí, como bien comenta el contador, al final tú no puedes emitir un CFDI de ingreso cuando estás trasladando tu propia mercancía, o sea, porque pues, digamos no es un servicio de flete, sino prácticamente estás trasladando tu propia mercancía. Entonces, por eso es digamos que la lógica al CFDI de traslado y al CFDI de ingreso. Entonces quiere decir que en este sentido, por ejemplo, empresa X que tiene su mercancía en la bodega de Monterrey y quiere pasar mercancías a una bodega que tiene en Guadalajara, pero lo va a mover su propia mercancía con sus propios medios, entonces en ese momento le vamos a decir que es el de traslado. Que es el de traslado, es correcto, y ya tendríamos que entrar en otra discusión para ver si se anexa o no el complemento carta aporte, pero de que es de traslado, pues es de traslado. Ok, y entonces, hablando del CFDI de traslado, ¿qué debe de conllevar esos datos ahí? Bueno, el CFDI de traslado en emisor y receptor, pues va el mismo RFC del emisor. Como bien decía el contador, ahorita ya se le puede poner un importe de 0 al CFDI de traslado y pues va toda la información del complemento carta aporte. La mercancía que estaremos trasladando, ¿no? Prácticamente es lo mismo que una carta aporte, simplemente nada más que no lleva el CFDI de ingreso. Sí. Es la diferencia, el valor que lleva es un valor de 0, porque estoy trasladando mi propia mercancía. Es la diferencia entre traslado con CFDI de ingreso. Okay. Entonces, en la de ingreso, la autoridad lo que quiere ver es lo que estás vendiendo, ¿verdad? Lo que enajenas ahí. Y con el CFDI de traslado, lo único que quiere ver es lo que mueves de la sucursal A a la matriz A o de un punto A a un punto B de tu bodega. Es lo único que quiere. Sí, más bien lo que hace es, digamos, de dónde se agarra porque de que va complemento carta aporte va a ir, y como dice el contador, pues va toda la información de la mercancía, chofer y la unidad que estás utilizando. Ya dependiendo de la operación que realices, pues se agarra del traslado o se agarra del ingreso. Pero al final, digamos que ya conoce cuánto cobras, nada más está como ligando la información de la mercancía.
Entonces, ok, perfecto. Entonces es la mejor definición entre saber que es un CFDI de ingreso y un CFDI de traslado. Y digo, ¿por qué lo traemos a colación? Porque realmente la autoridad te dice en ese, bueno, ya cuando se quede en resolución miscelánea, en esa regla 2771, porque si bien recuerdo, las cambiaron un sinfín de veces. Ya nos habíamos aprendido una y que nos las vuelven a cambiar y que vuelven a cambiar. Bueno, hoy se queda en las 2771, donde te habla todo lo que tenga que ver con el CFDI de carta aporte. Y si bien entendemos en cada una de las reglas, te dice que todo se va a incorporar, o sea, el CFDI de complemento carta aporte se va a incorporar ¿a qué? A un CFDI de ingreso o un CFDI de traslado. Y ahí es donde entraríamos en la diferencia de uno u otro. Sí, ¿no? digamos que esa parte que acabamos de explicar es la parte más sencilla del tema. Saber cuándo es CFDI de ingreso o de traslado. Cuando aplica una y cuando aplica otra. Sí. Una con cantidad para cobre, otra nada más para mover mercancía con valor cero. Es la diferencia. La diferencia. Perfecto. Bueno, por lo menos ya aprendimos a diferenciar el complemento carta aporte en cuál va a ir ligada, si en la de ingreso o en la de traslado. Sí. Bueno, pero dentro de esas preguntas frecuentes y recuerdo muy bien también cuando entra el tema de carta aporte, pues había N cantidad de dudas, ¿no? Muchas dudas en muchos procesos, en lo que se tenía que hacer y todo, ¿no? Y en ese momento, y digo, hoy ya tenemos certeza en esas preguntas frecuentes, es, entonces, ¿quién está obligado a emitir y quién no está obligado a emitir el complemento carta aporte? Porque si entendemos el CFDI de ingreso y el de traslado, hay obligación en todo momento. Pero ahora, el incorporar el complemento carta aporte, ¿quién estaría obligado a emitirlo y quién no? Bueno, de entrada, recordemos que siempre vamos de lo general a lo particular. De entrada decimos, todos. Correcto. Todos están obligados a emitir el CFDI de ingreso con carta aporte. Pero luego, ya venimos con el tema de las excepciones, por el tema de que la complicación, que los traslados son muy cortos, para ver, empiezan a clasificar qué tipo de, si es en ciudad, si es en carretera federal, y es donde empezamos con las excepciones, ver qué tipo no están obligados a emitir el complemento carta aporte. Ahorita comentábamos, y es donde empezamos a ver, híjole, que debemos saber un poquito de tipo de camiones, C2. ¿Cuál es el C2? Porque el C2 no está obligado a emitir complemento carta aporte en ciertos traslados, como son los traslados locales. Tengo mi camión, que yo tengo mi centro de distribución y en todas las tiendas locales voy a distribuir. No tengo que emitir carta aporte. Si voy a salir a carretera, hay que ver, nos marca ciertos kilómetros que debemos para emitir carta aporte. Recuérdenme, Iván, cuáles son los kilómetros en caso de un camión tipo C2 que sale a carretera, ya se encuentra obligado a emitir una carta aporte. Sí, es arriba de 30 kilómetros de tramo federal. Es cuando ya tiene que emitir carta aporte. Sí. Y si estamos hablando aquí, porque digo, así en lo personal tenía un poquito de duda cuando hablábamos de un tractocamión. Cuando un tractocamión mueve mercancía local, ¿estamos obligados o no estamos obligados a emitir una carta aporte? Yo tengo mi bodega en la misma ciudad y voy a mover, no quiero en mi camión, quiero moverlo en un tractocamión por la que sea más rápido. En esos casos, ¿estaría obligado o no a emitir carta aporte? En teoría no, digo, salvo lo que ustedes comenten, porque la regla te exceptúa, digamos, la parte del C2 con menos a 30 kilómetros en carretera federal. Entonces, en teoría, no debería estar obligado. Sí, algo muy importante que aquí platicamos con Alejandro, que ya digo, el tema de cuando es local, cuando tocan tramos federales, pero estábamos hablando temas de la frontera, que es muy común. Ah, sí. En qué casos hay excepciones de hacer la carta aporte, que si sale del patio de la maquiladora a un recinto fiscalizado, en ese caso no estaría obligado a emitir carta aporte. ¿Estamos en lo correcto, Alejandro? Sí, del correcto. Tema de cuando es tema en frontera, sale del local y no pasa los ciertos kilómetros que maneja la facilidad. Sale de un local y entra a un local hablando de un recinto fiscal. Pero siempre y cuando también respetándose también los kilómetros que nos marca, que son correcto, 30. Los 30. Sí, correspondiente a eso. Y digo, muy acertado en ese cuestionamiento, porque pasa hasta en lo del tratamiento del IVA, ¿no?
¿Llegué a frontera o lo dejé a un lado del recinto fiscal? ¿Entré o no entré al recinto fiscal? En el famoso patio. En el famoso patio, claro. O sea, ahí habría que saber diferenciar. Porque otra vez, ¿dónde se va a dar cuenta la autoridad? En el origen y destino. Ahí es donde se va a dar cuenta la autoridad. Y regresamos a la importancia que la carta aporte nos está fiscalizando. Definitivamente. Sí. Ahora, por ejemplo, comentaba, o no sé si querías comentar algo más del tramo local. No, nada más eso. Digo, ahorita tengo todavía algunas por el tema de los hidrocarburos, el transporte dedicado. Que justo iba para allá. Porque si bien entendemos, hablando del tema local, entendemos que siempre que corre en un tramo local, no hay obligación en la carta aporte, ¿verdad? Hasta ahí creo que hemos quedado claros en ese punto. Salvo que los C2 salgan a carretera en tramo federal y siempre y cuando no rebasen de esos 30 kilómetros de radio, porque antes eran kilómetros a la redonda. Hoy ya nos ponen que es sobre el radio, ¿no? Y habría que entender, bueno, qué es radio, y entonces hay que sacar la escuadra y ver exactamente cómo. Pero bueno, vamos midiendo en una distancia de punto a punto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces pudiéramos entender, bueno, ¿qué pasa con aquellas? Tengo un cliente que a lo mejor pues vende refrescos y lleva un camión grande que no es un C2, entonces, y se va a mover de manera local. ¿Él está obligado a emitir la carta aporte? Sí, en teoría no, porque no pisa tramo federal, ¿verdad? Correcto. Ahora, ¿qué pasa con el tema del hidrocarburo? Bueno, ahí ahorita precisamente platicábamos del tema de hidrocarburos, que digamos que las reglas de excepciones no incluye los hidrocarburos. O sea, es decir, los hidrocarburos siempre van a informar la mercancía que están trasladando a través del complemento carta aporte. En ningún momento les quitan esa excepción, ya sea en tramos locales, federales, el tipo de camión con el que mueven, siempre se va a informar el complemento carta aporte. Ok. Entonces quiere decir que en este tema, para carretera federal, quien vaya a pisar, solamente la excepción la va a tener el C2. El C2. ¿Verdad? En esa famosa NOM 012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, ¿no? Emitida cuando, creo que 2017, sí. ¿Verdad? Es ahí donde la van a poder encontrar y ahí viene la estructura de qué es un C2. Sí, algo así, que de 6 ruedas o algo. Ahí viene explicado el detalle cuáles comprenden ese tipo C2. Sí, las dimensiones de la caja, las dimensiones del vehículo, cuántas llantas debe de llevar, esos se van a catalogar como C2, ¿no? Para poder tener presencia de eso, ¿no? Aquí también, ahorita se me viene a la mente la importancia de que puede ser el caso que no le pongo carta aporte. Y pues, ¿sabes qué? Pues fue un flete local. Y hay que tener importante el concepto que le ponga al CFDI, porque al final del día, ¿sabes qué? Te estoy cobrando un flete que es local y el monto como que no coincide. O sea, y yo nada más por el simple hecho de que para cobrar factura, fue un flete local. O sea, hay que tener cuidado en esa parte. No sé si ven a dónde quiere ir con esa parte. Sí. Con el tema de que, pues no lleva carta aporte, que fue un local. Espérate, pero me está diciendo que un flete local de tal a tal, me estás cobrando, no sé, lo que corresponde a un flete largo, por decir, con cartera federal. No, y digo, ahorita con lo relacionado que dijo, se me vino a la mente, ¿qué pasa con aquellas personas? Porque en todas las ciudades existe, cuando viene un camión que viene consolidado, si así le queremos llamar, porque existen los camiones consolidados, y en tramo federal llega a la mercancía y llegan las personas que son locales, que traen unos C2, unos carritos de redila, un carro de 3 toneladas, si así le queremos llamar. Entonces descargan la mercancía y ellos son los que reparten dentro de la ciudad, porque bueno, habrá algunas ciudades que ciertos horarios los camiones no pueden entrar. Entonces dicen, pues, llegué 8 de la mañana, pues ya no logro entrar, y para eso están esas personas, ¿no? La pregunta es, como ellos hacen un servicio de flete, ¿cómo yo podré garantizarle, ahora yo en tema de deducción, de que efectivamente el CFDI que usted me está emitiendo como flete no pisó un tramo federal?
¿no? Porque ya entramos en esa problemática. Sí, digo, está el CFDI, pero como se ve, aquí lo único que nos vería, recordemos que ya dijimos de los 30 kilómetros. Correcto. Y la única parte, digo, ahí todo va a depender de lo que le pusimos al CFDI. Y también recordemos ahorita, digo, la importancia ya con el tema de materialidad, sobre todo cómo darle materialidad. Correcto. Para poder comprobar que realmente fue un flete local y no me salía tramo federal más de los 30 kilómetros y iba a llevar cartaporte. Correcto. Y aquí digo, la importancia otra vez, digo, del tema de los contratos. Aquí sigo, ya empezamos con el tema de contrato para darle materialidad a esa operación y al final del día no nos puedan quitar como una deducción por no cumplir con complemento. Y digo, voy más allá en esa cuestión de cuestión operativa que hacemos de manera interna, pero me gusta la parte de materialidad, porque si bien tenemos dentro de la firma, tenemos clientes que son de ambos lados, transportistas que reciben, ahora sí, el servicio de flete de una persona que va a llegar a cargar y descargar para poder hacer todo el recorrido de manera local, y al flete, nosotros de manera interna pedimos que en la descripción pongan flete, pero que fue un flete local y que va de un punto A a un punto B de manera local. ¿Y qué intentamos realmente con eso? Materialidad. Claro, están las llamadas, está la carta aporte, porque sí la pide la persona que va a hacer los movimientos locales, se queda con ese tratamiento. O sea, le va buscando ciertos otros aspectos para que cuando venga la autoridad, porque pudiera llegar a preguntar, oye, veo en mi base de datos que emitiste un CFDI con el 7514 que es por transporte, y me estás diciendo que es flete, pero no veo que tengas incorporado la carta aporte. Entonces, nosotros lo que vamos previendo ahí es, cuando llegue, aquí está todo mi control de que realmente toda mi operación es de manera local, o sea, ni siquiera... También digo, ahorita ya que comentaste el tema del 75 algo, ahorita no recuerdo si hay alguna clave en específica, digo, la que hay que tener mucho cuidado porque a veces nada más clave flete, hay que tener, digo, la clave ahorita ya es muy importante el tema de las claves. Para algo las hicieron, para algo están ahí, no nada más están ahí porque se le ocurrió al SAT, es para identificar un producto y vincularlo a una actividad en específica. Debería haber, digo, ahorita no recuerdo si hay alguna clave que sea flete local o servicio local, digo, no recuerdo ahorita, pero es la importancia de poner bien y tener en claro muy bien la clave que estamos poniendo ahí, como tú lo señalas, el concepto bien detallado en la factura, ¿qué servicio te estoy prestando? Sí. No recuerdo. Sí, creo que sí venía una clave especial, y también recuerdo en el transporte dedicado, también tienes que poner una clave específica de transporte dedicado. Los servicios de mensajería también tienen su propia clave, entonces sí es importante lo de las claves, porque digamos que haz de cuenta que el servicio de mensajería no emite complemento carta aporte siempre y cuando utilices el concepto. Sí, la clave correcta. Entonces, porque sí es importante. Algo que se nos pasó ahí, que también mensajería y ciertos de esas de entregas que nos deben de llevar. Ándale, valores también. Pero también hay que ver la clave que le pongo, sí, ¿verdad? Porque digamos, si no usaste la clave, pues en teoría no deberías de emitir el complemento no deberías de emitir el CFDI sin complemento carta aporte. O sea, ahí te obliga a emitirlo por no usar bien la clave. Y no quiero entrar al tema de que de repente el transportista le dicen, quiero que aparte en el CFDI que le pones el flete y que le vas a incorporar el complemento carta aporte, quiero que le pongas lo de estadías, o lo que pagaste de caseta, o lo que pagaste de diésel, por ejemplo, que ellos a fuerzas quieren verlo ahí. Le meten otros conceptos, sí. Y digo, perdón por preguntarlo, pero ¿cómo ves eso? Sí, pues es muy común, también el tema de las demoras o sea, se utilizan muchos conceptos adicionales al servicio de fletes. Y hay muchos sistemas a veces no están preparados para solamente, bueno, en el tema de la retención del impuesto del IVA, el 4%, hay algunos sistemas que no están diseñados para solamente retener sobre el servicio de flete. O sea, a veces tienes que retener todo completo. Entonces ahí pues pudieras, si ese fuera el caso, pudieras emitir, como decíamos ahorita, una nota de crédito, una nota de débito que se ligue a la factura y pudieras agregar esos tipos de conceptos adicionales al servicio de flete. Ok. Digo, no te quiero contradecir y digo, sí. Voy a verlo desde mi punto de vista, salvo que usted quiera adelantarse en algo, pero
de forma muy personal, creo que si yo me dedico al autotransporte de carga federal, local, lo que tenga que ver, yo creo que es muy importante el tema de, por ejemplo, el incorporarle el tema de casetas, por poner un ejemplo, o el tema de diésel. ¿A qué voy? Por ejemplo, quien emite un CFDI o el concepto de diésel, de acuerdo a la reglamentación que debe de tener, un permiso de la CRE, ¿cierto? Sí. ¿Nosotros transportistas tenemos permiso de la CRE? Sí, no. Definitivamente no. O sea, pero poner el concepto como gasolina, pues definitivamente no podemos. No, claro. Porque no tenemos permiso para comercializar ese producto. Pero te obliga el contribuyente que quiere verlo manifestado, ¿cierto? Sí. O sea, literal te quiere ver. Oye, es que yo quiero ver que me pongas de manera desglosada cada uno de esos productos. Si tardaste. Si me vas a incluir el peaje, inclúyemelo. Si me vas a incluir el diésel, maniobras, sí. Quiero que venga desglosado. Fíjate que en el diésel no me ha tocado verlo, pero sí con los demás conceptos, o sea, con todo el desglose, sí. Pero sí tienes razón de que a veces... Maniobras y... ¿cuál es el otro? Demoras, digo, sí es muy demoras, común. Estadías. Más que yo iría un poquito más allá con el tema de maniobras. Recordemos cuando hubo el cambio del tema de la subcontratación. Sí. Hay que tener cuidado si te voy a facturar maniobras, porque ¿dónde te estoy dando el servicio de maniobras, con el criterio que tiene la Secretaría dentro de tus instalaciones. Por eso hay que tener cuidado cuando facturamos maniobras, porque esto nos puede llevar a otro tema del 15A del Seguro Social. Digo, es una parte que a veces no cuidamos, que a los transportistas no quieren verlo, les los comenta uno, no lo quieren entender, pero hay que tener cuidado en esa parte también. Para cuidar ese punto es un punto importante. Sí. Y como bien comentas, el tema del diésel, gasolina, pues no pudiéramos... No, de hecho, el cliente no lo debería de pedir porque el comprobante estaría erróneo. Correcto. Al no traer el permiso. Sí. Y realmente, porque nos pasa, y todavía te dice tu cliente, oye, échame la mano, márcale al contador y explícale. Y uno le está explicando, oye, pues es que yo no tengo un permiso para que tú puedas transitar por casetas, llámese federales o privadas. Pues yo no tengo el permiso, no te lo puedo poner. No, es que si yo no lo veo incluido ahí, no te voy a pagar. Y le dices al cliente, pues, ¿qué hago? Y malamente, ¿qué terminas haciendo? Le pongo 75, 14, igual al flete y le pongo el concepto con tal de que lo vean. Pero estás en lo cierto. La pregunta sería, ¿va a ser deducible o no? Al final, ¿realmente qué cobras en el flete? Pues tu servicio y toda la parte del costo. Quiere decir que en la parte del costo tú ya debiste de haber determinado cuánto vas a pagar en casetas, en diésel, sí. En maniobras. Multas. De todo, ¿sí? O sea, literal, ya vas previendo todo. Entonces, yo creería e invito a los contadores que exigen de que en el CFDI quieren ver de manera desglosada, de manera muy personal, y no sé si ustedes están de acuerdo, pero creo que más allá de una afectación que me puedan hacer a mí, es una afectación para ellos que va a ser un gasto no deducible porque no cumple con los requisitos del 29 y el 29A, y pues prácticamente, pues si no es deducible, no acreditas. Y ahí es donde viene la otra incógnita. Entonces, ellos quieren ver que los otros conceptos lleven o no lleven la retención. Sí, normalmente te lo piden con todos los conceptos. Pero sí, al final el que se afecta es el mismo cliente, porque uno como transportista pues acumulas y facturas. Digamos que en los peores casos traerías un error en un CFDI de ingreso. Que sería una multa. Que sería una multa, pero al final no estás sometiendo ningún ingreso en ningún impuesto. Pero aquí la mayor afectación es para el cliente, definitivamente. Que esa es la parte que del otro lado a veces no la ven. Sí. Y te exigen cuando realmente pudiéramos estar en el sentido de que están erróneos el estarnos solicitando de esa manera. Y pues obviamente, ¿qué termina haciendo el cliente? Pues es que si no me paga. ¿Y qué termina haciendo? Pues bueno, haciendo la factura. Sí, lo mismo ahorita que comentaba el contador de los servicios especializados. Hay veces muchos transportistas que, oye, es que me piden que me dé de alta, porque si no me pagan. Y hay veces que son servicios que no aplican como servicio especializado, es un servicio independiente. Pero hay algunos clientes que sí, digamos, son muy estrictos en esa parte, ¿verdad? Es que el camión va a entrar a mis instalaciones y él va a hacer operaciones de maniobra para poder entrar. Necesito que tengas el REPSE, así nos dicen, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Le ha tocado? Sí, claro, hasta me tocó, poner todo un escrito justificando y dando las razones por las cuales mi cliente no es sujeto a REPSE, ¿verdad? El que entre a tus instalaciones no me obliga porque es un tipo de contrato mercantil que tenemos. Pero a veces, entraste en mis instalaciones, Sí. ¿no? Y afortunadamente las empresas que me ha tocado, empresas grandes sí han accedido a que no tenga el REPSE. Ujú. Sí, al principio cuando empezó ese tema en el 2021, muchas empresas se empezaron a cuidar en salud o sea, empresas grandísimas de aquí de Monterrey, a mí me traes REPSE y si no, no te pago, como bien comentas. Entonces a veces el transportista comete muchos errores administrativos, como darse de alta en el REPSE, con todas las obligaciones, cuidar su registro, y un montón de carga administrativa cuando a lo mejor, como bien decía el contador, a lo mejor con un escrito, a lo mejor con una notificación, una reunión, pudieras arreglarlo, ¿verdad? Oye, pero en realidad, Iván, ¿cuánta repercusión te puede dar el que te incorpores al REPSE? O sea, tú como transportista, porque ya tenemos más obligaciones que tenemos que hacer. ¿Qué pasa si te diste de alta y como no estás tan acostumbrado, pasaron los 2 años y no hiciste las renovaciones? O sea, literal, o sea, ya empezamos a ver otro tipo de problemáticas que no traía. Y dices, bueno, contador, como que esa contribución como que no la traíamos prevista dentro del honorario, ¿no? Porque es otro trabajo extra. Definitivamente, esto es otro trabajo y es mucho trabajo. No, es mucho trabajo, ¿no? Desde todas las preguntas que te conlleva el REPSE para irlo metiendo, pues sí. Sí, y traemos el tema a colación por el tema de las deducciones, ¿verdad? De la forma en la que se deducen. Y que al final el transportista también lo están orillando mucho a que se dé de alta como servicio especializado y no siempre aplica, ¿verdad? Habría que analizarse a detalle operación por operación. Correcto. Bueno, entonces viendo esas excepciones y viendo quién es el obligado, quién es no, a mí me surge una duda. Entonces, dentro de esas reglas me habla mucho sobre bienes y mercancías. Y pudiéramos pensar, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? O sea, ¿no es lo mismo? ¿Cuál sería la diferencia? ¿O realmente es lo mismo? En la sección de preguntas y respuestas en el SAT, ahí lo explica que bienes y mercancías no es lo mismo. Bienes lo identifica cuando son bienes propios. Mercancías, cuando estoy transportando mercancías, así, productos que se van a comercializar. Así lo explica la diferencia. Bienes, cuando son propios, mercancías, algo que voy a comercializar. Así lo clasifica, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Ok, bienes propios, patrimonio, ¿verdad? Y mercancía, el comercio, enajenación de lo que vas a hacer, Correcto, ¿verdad? así lo explica Esa sería entonces la diferencia entre los bienes y la mercancía y que dependiendo el caso pudiéramos decir que deba o no deba de incorporar el complemento carta-aporte, Sí, es ¿verdad? correcto. A lo mejor la pregunta sería, ¿qué va a pasar si yo me voy a mudar de un lugar a otro y voy a llevar todas mis mercancías? Porque eso era una pregunta muy recurrente. ¿De dónde voy a sacar las facturas de un mueble que yo compré? O sea, esas eran las problemáticas que se venían al inicio en todo lo que te tenía que ver con la carta aporte. Entonces, bueno, vamos entendiendo el cuestionamiento de ingreso, traslado. Bienes, mercancías. ¿Quién está obligado y quiénes no? ¿Qué es lo que vamos llevando o vamos recapitulando de eso? Pero bueno, de ese tipo de empresas surge otra que levanta la mano y que está de manera intermediaria. Entonces, ¿qué sería una logística? ¿La logística tendría obligación entonces de emitir una carta aporte? ¿O qué es la logística? Pues un servicio logístico o una empresa que se dedica al servicio logístico prácticamente es la coordinación de los viajes de transporte, ¿verdad? Es, digamos que un intermediario entre la empresa fletera y el cliente que ocupa el traslado de las mercancías. Entonces, en teoría el servicio logístico no es un servicio de flete o un servicio de transporte. Entonces, la empresa logística no está obligada a emitir el complemento carta-aporte. Digamos que la empresa logística lo que va a hacer es contratar a un transportista, que puede ser un transportista independiente o puede ser una persona moral, y al final
esa empresa de transporte es la que va a brindar el servicio de flete y con sus unidades, con sus operadores, va a trasladar la mercancía y va a andar transitando en tramos federales o locales. Entonces, digamos que esa empresa de flete es la que va a emitir el complemento carta aporte hacia la empresa logística, que es a la que le está brindando el servicio, y la empresa logística, a su vez, le va a dar un CFDI de ingreso sin complemento carta aporte al cliente por el servicio logístico, ¿verdad? Así es como lo marca la regla. Aquí digo, ahorita eso me viene en mente el tema de la carta aporte, cuántas personas pueden, ¿cómo se puede decir? Las personas que pueden estar en la carta aporte, o sea, el origen, porque la carta aporte, la factura se la hago a quien contrata el servicio, pero el origen, ¿voy a poner el mismo o voy a poner otro? ¿Cuántas figuras, es la palabra correcta? ¿Cuántas figuras pueden intervenir en la carta aporte? Ese es el tema, ¿va? Porque en el caso de logístico se da mucho. ¿A nombre de quién sale la carta aporte? ¿Del que me está contratando o a dónde voy a llegar la mercancía? Y, o sea, es también otro de los temas, no sé si no lo han visto esa parte. Me permito contestar la pregunta y creo yo que por lo menos, hablando en ese sentido, ingreso y traslado, primero yo soy logística y ¿quién me contrata? Pues el cliente que quiere que yo le lleve su mercancía a B. Quiere decir que en la factura del CFDI de tipo ingreso va a venir el cliente que me contrata por el que yo le voy a pagar, me va a pagar por mis servicios. Ahí. Pero en la carta aporte, lo que yo voy a plasmar es de dónde va a salir la mercancía, o sea, quiere decir del cliente que me está pagando para poderle llevar su mercancía y se la va a llevar al cliente de él o vaya, al quien le está comprando los servicios, y entonces yo tengo que poner que el origen va a ser él y el destino a donde va a llegar va a tener que ser la persona quien le va a trasladar esa mercancía. O sea, en la de ingreso yo relaciono que él y yo estamos teniendo una operación, ¿verdad? Una actividad de comercio. Pero en lo que tenga que ver con el CFDI de carta aporte de origen y destino, tendrá que ser del cliente que le vendió, vaya, a su cliente para poder llevar esa movilidad. ¿Qué es lo que la autoridad quiere saber? O sea, quiere saber de quién le vas a mover mercancía, a quién se la vas a llevar, por dónde va a pasar. Bueno, aquí del origen y destino, pues digo, porque en ocasiones sí pudiera ser la misma persona. Recordemos que también tenemos los términos, los famosos Incoterm. ¿Hasta qué momento soy yo responsable de la mercancía? Y ahí es donde vamos a ver, ¿el destino pongo el mismo o pongo otro? Habría que ver los términos también para ver que a quién voy a poner en la carta aporte. Es algo muy, muy importante, ¿verdad? ¿Quién es o sea, llega al destino? Que él va a llegar, pero acuérdense del destino, ¿hasta dónde soy responsable de la mercancía? Recordemos que en la carta aporte también hay otro concepto que es el notificado. ¿A quién voy a poner? O sea, son varias figuras que van interviniendo en la carta aporte que debemos ir cuidando al momento de emitirla. Y que le está empezando a dar al gancho cuando dice Incoterm de quién, hasta dónde va a estar la mercancía, porque en el tránsito pudo haber sucedido lo siguiente. En la logística contrata un transportista que no tiene doble placa, que nada más corre de manera nacional y que de ahí le pide a un transfer para pasar, porque él ya no puede pasar. Y la primera pregunta sería, entonces, ¿va con tasa al 0% o 16%? Porque al final la mercancía, ¿a dónde va a determinar? Sí, está pidiendo a un transfer porque él no puede pasar, pero el origen y el destino, ¿hasta dónde llega? Que sería una duda para resolverla, si alguien la quiere resolver. Y dos, exactamente hasta dónde va a estar la figura del cumplimiento, porque si bien entendemos, hay algunas transportistas que van de un punto A a un punto B y que dicen, ¿qué pasa si existe un siniestro en carretera? ¿Qué seguro entra? ¿Iba asegurada la mercancía? ¿No iba asegurada? ¿De quién es la culpa? ¿El transportista? O sea, hay muchos otros factores que digo, ya estamos empezando a entrar en ese tipo de cuestionamientos, pero sí, definitivamente, ¿no? Otra vez, la autoridad lo que quiere ver es qué mercancía se mueve de un punto A a un punto B y de quién se lo va a llevar, de quién a quién, ¿no? Independientemente sea el público en general. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es correcto. Digo, estamos entrando en ese tema y digo, perdón decir público en general, porque realmente
porque lo hay personas que te dicen, yo no quiero factura. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Debo o no debo hacerle la carta aporte? ¿Qué datos voy a poner? ¿No? Si le debo o no prestar el servicio, porque pues si me contrata, pues por lo menos el nombre lo tengo. El nombre lo tiene, claro. Y una dirección donde quiere que te lleve la mercancía. También lo tiene. No tienes a quién, pero tú tienes el nombre que hay. Ahora, ¿lo debes de manifestar? Pues claro que sí, por supuesto. Tiene los datos independientemente que sea XA, XX0101, tienes el nombre y tendrías que ponerlo. Sí, cuando tiene que ver con CFDI, no necesariamente con carta aporte, porque cuando dicen, es que no tiene RFC. Recordemos que hubo una reforma y se hizo obligatorio el RFC, así que no hay justificante para que una persona no tenga RFC. Digo, es mi punto de vista, lo que siempre pensaba. Digo, no es justificante para que una persona no pueda tener RFC por el simple hecho de que ya es obligatorio. Así Sí, que no hay, digo. Que sería entonces un CFDI al público en general y que sería un CFDI de manera global. Porque son dos cosas muy diferentes. Sí. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienes el nombre? Sí. Tú le puedes preguntar a nombre de quién. Y existen. Hay algunas facturas que salen XA o XX y le pones el nombre de la persona. Claro que sí, por supuesto. Y hay otro que es el global que dices, bueno, me vinieron a pagar un sinfín de personas y entonces esa la voy a hacer de manera diaria, semanal, quincenal, mensual, como sea, ¿no? Pero hay que elaborarla. Por eso les digo que ya entrando en CFDIs estamos muy abiertos a muchas otras cuestiones. Pero bueno, entonces en la parte de la logística pudiéramos decir que en esa figura de lo que termina siendo, pues no hay una obligación como tal, ¿no? Y preguntábamos, Iván, ¿qué pasa entonces si la logística llega a tener camiones? Bueno, sobre eso comentábamos que pues la empresa logística pudiera tener, digamos, dos ramas de servicio, una del servicio de fletes y otra de otro con diferentes clientes, puede llamarse así, con servicio logístico. Entonces, si al final el servicio que se está contratando es el servicio logístico y no se está brindando con las unidades de la empresa logística, se está contratando a un tercero, pues digamos que es un servicio logístico y pues no tiene la obligación de emitir el complemento carta aporte. El que lo emitiría sería la empresa fletera tercera que estamos contratando. La empresa logística pudiera emitir un complemento carta aporte por los servicios de flete que mueve con sus propias unidades, pero digamos que ahí ya no sería un servicio logístico, sino sería una empresa logística que está brindando un servicio de fletes, ¿verdad? Correcto. Que también se puede dar y es muy común de hecho en el transporte. Que entonces quiere decir que al punto al que quieres llegar es el último, el quien hace el viaje final es el obligado a emitir el CFDI de carta aporte. Sí, es ¿cierto? correcto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tú eres una empresa transportista? Porque llega a pasar. A mí me contrata el cliente y yo en ese momento digo, no tengo unidades, pero hay un primo que ahorita anda tranquilo y tiene unas unidades sueltas. Yo le paso al cliente, ¿ok? Para que él lleve la mercancía. Pero dice, yo no le quiero pasar el contacto de mi cliente. Lo que quiere es que el cliente le va a facturar a él y él le va a facturar a la del transporte. ¿Sí me explico en esto? O sea, el transportista final es el que trae, el que está libre. Le va a prestar servicio a otro transportista que en este momento no tiene camiones disponibles para poder hacer la operación. Y en sí, le va a facturar a quien lo está contratando para que lleve la mercancía, pero en realidad él no la va a llevar, sino la va a llevar un tercero. Entonces, en ese sentido, ¿quién es el obligado a emitir el CFDI con carta aporte? Pues es buena pregunta porque en este caso, pues la empresa transportista intermediaria, pues está brindando un servicio de flete con unidades que no son propias. Entonces, en teoría, pues son o sea, a lo que te entendí, son con mis propios operadores, solo, digamos, pido prestado un camión. A ver, el tema es muy común en la práctica, claro. Sí. Pero ¿qué es lo que hacen en la práctica? ¿Quién hace la carta aporte? Pues la carta aporte la debe de hacer el que presta el flete. Final, sí.
el precio de flete, nada más que el problema, tengo que ponerle un CFDI de ingreso a quien me va a cobrar, pero ¿qué es lo que considero debe ser? Presto el flete. Al que me contrató, a él le voy a hacer el CFDI de ingresos. ¿Qué le voy a poner a la carta aporte? Los datos de quien realmente está contratando el servicio. Es la parte que le va a poner la carta aporte. Al final del día, ¿yo qué estoy haciendo? Me estoy convirtiendo finalmente en logística. Sí, correcto. Me estoy convirtiendo en logística. Malamente, ¿qué es lo que hacen? Vuelven a facturar flete. ¿Por qué? Porque vuelven a facturar flete y le ponen unos datos de la carta aporte del flete. Sí. Pero el deber ser, él hace la carta aporte. Y yo el servicio logístico. Ajá. Sí, y ese es el deber ser. Sí, ese es el deber ser. Y el carta aporte. Yo me quedé dudoso de responder eso porque al final el cliente te puede decir, el servicio de flete era para mí. Claro. ¿Por qué me haces un servicio logístico? Ajá. Sí, claro. Entonces ahí es donde se comete el error, como dices, de emitir 2 servicios de fletes, 2 cartas porte para un mismo movimiento de mercancía. Recordemos que en la carta aporte viene un apartado que dice figura del transporte. Y esa parte es ahí donde nos pudiéramos poner utilizar la parte correcta, que viene si el equipo es arrendado, si es propio, y son las otras 2 que comentábamos, que no recuerdo cuáles son. La parte, pues sabes que el equipo es de terceros. De un tercero. Tercero, yo pongo todos los datos y es la parte que pudiera utilizarse. Perfecto. Para nuestra audiencia, vamos a intentar otra vez rescatar esto para que podamos entender. Un poco revuelto. Tú eres dueño de una empresa de dulces y tú quieres mover dulces y me vas a contratar a mí, Alejandro, porque normalmente me contratas para que yo te haga tu servicio de fletes. Para un servicio de flete. Por lo regular, yo, Alejandro, siempre te emito a ti el CFDI de flete porque en realidad lo muevo con mis operadores y con mi camión. Sí, tú eres mi fletera. Yo soy tu fletero, ¿verdad? Yo soy tu amigo y el mejor fletero que vas a tener porque no has tenido ningún problema. Sí. Pero en este momento que tú llegas conmigo, yo traigo todas mis unidades ocupadas. Realmente todas están de viajes y no tengo ninguno. Caso 1, yo lo conozco a Javier, pero ojo en este punto, él no es coordinado mío. ¿Ok? Sí, él no está, es independiente. Entonces yo contrato a Javier y le digo, oye, necesito que muevas una mercancía. Pero como yo, Alejandro, no quiero presentarte a Javier porque después él te puede hacer un buen servicio y dices, como que cobra 2 pesos menos, ¿verdad? Entonces no te lo quiero presentar. Javier hace el servicio, ¿ok? De fletes. A lo que decíamos anteriormente, ¿quién es el último que realiza el flete? Javier. Javier lo va a mover con sus operadores y lo va a mover con su camión. Y le va a prestar el servicio ¿a quién? A Alejandro. Él, que me hace el flete, está correcto. Pero yo, Alejandro, no le quiero decir a Iván que no tuve camiones para llevarlo. Y entonces yo voy a refacturar la factura de fletes y aquí pasan 2 cosas. Una, pongo los mismos datos que él tiene, o 2, yo lo pongo con mis datos que yo considero tener de un camión y de un operador. Y yo a ti te hago la factura. En este escenario, si tú tienes un CFDI, como lo comentabas, lo correcto es que yo facture logística. Eso es lo correcto, porque yo estoy fungiendo como un intermediario, como una logística. En teoría, sí, pero yo me estoy quedando ahora pensando en mi posición como cliente. En mi posición como cliente yo tengo un contrato de fletes contigo. Correcto. Va a llegar la autoridad, me va a pedir mi materialidad. ¿Tuviste un servicio de fletes con Alejandro? ¿Dónde está el complemento de carta aporte? No, fue un servicio logístico. Ahí como que ya tengo yo un problema de discrepancia entre la parte contractual que tengo contigo y la parte de la factura. Entonces, en teoría ya no sé si sea tan conveniente yo recibir el servicio logístico porque mis contratos y mis facturas son de fletes. Entonces, yo estaría buscando contigo que me facturaras el flete porque fue el servicio que contraté, digamos. Ahora, ¿qué pasa si yo te voy a emitir el CFDI de fletes primero con los datos de Javier? Sería lo correcto, porque fue digamos que las unidades y el operador que movió mi mercancía. Pero yo no lo traigo como arrendado, porque vamos a entrar en otro tema de coordinados. La figura sí viene para ese supuesto, de que él te facture con los datos de mi camión. Ándale. Y con los datos de mi chofer. Pero recordemos, los convenios.
Claro. Iniciando, tú comentaste un convenio, Secretaría de... ¿Qué comentaste? Tres, que el reciente convenio que acaban de hacer. Ah, sí. La Marina, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué está revisando el Seguro Social el día de hoy? Claro. Está revisando RFC. ¿De quién va a ser el operador? Mío. ¿Quién te va a hacer la carta aporte? Alejandro. ¿Por qué no lo tienes asegurado a tu operador? No sé si me explico. Sí. Va a ir el IMSS con Alejandro. Sí, porque si viene la opción para que él haga la carta aporte con mis datos, y muchos así lo hacen. Pero va a llegar el IMSS, hey, este no lo tienes asegurado, ¿por qué lo traes? O sea, hay que cuidar esas partes. Sí. A veces se nos hace fácil plasmarlo, cobrarlo, porque el cliente me lo pide, pero hay que ir pensando qué va a pasar más adelante, en 2-3 años. Y cuidando, digamos, todas las partes involucradas, porque, digamos, yo me estoy cuidando de que la parte de la materialidad del servicio logístico y fletes coincida con lo que yo voy a tener de mi documentación contable. Pero ahorita estás comentando un problema en el que se podría meter Alejandro. Correcto. A no tener asegurado ese operador que pues nunca lo va a tener porque es tuyo. Digamos, entonces es una discrepancia que ahora Alejandro se va a quedar. Entonces hay que buscar el punto medio para cuidar a todas las partes, ¿verdad? Que claro, si en esta relación de operación yo llego contigo con la verdad a decirte, ¿sabes qué? Dentro del contrato que vamos a estipular, de una vez te aviso que un 90% yo te voy a hacer un servicio de flete. Pero en ocasiones esporádicas es muy probable que también te puedo hacer mi servicio de logística. Y claro, mi acta, mi constancia de situación fiscal en mi actividad económica y en mi acta constitutiva, pues lo tengo muy amplio. Yo puedo dar el servicio. De ahí entraremos a lo que estuvimos viendo el episodio anterior. ¿Cumplo con el 90% entonces del servicio 100% del autotransporte? ¿O logístico? O entonces empezamos con ese tipo de tema de que si me salgo o no me salgo de coordinados y prefiero no facturar tanto. Entonces vienen un sinfín de problemas en cadena que te puede estar haciendo nada más por hacer esta operación. O sea, como dicen, tapa la cabeza y te destapa los pies. Sí, de hecho. Sí. Hay que cuidar, digo, porque no nada más es cuido acá, pero son varios puntos que tenemos que ir cuidando. Sí. No nada más acá lo cubrimos, pero híjole, pero acá ya me quedé desprotegido. O sea, cubrir para SAT, me desprotegí para IMSS. O sea, o la Secretaría, o sea, hay que... varios puntos que tenemos que ir cuidando. Y parece, digamos, enredado, pero es algo, como bien comentaba, común. Es común. Es súper común en el transporte. Iván, tú eres muy experto a la hora de lo del transporte, y cuando entramos en temas de coordinados, ya ves que cuando tú das de alta de que si la persona moral o la persona física se va a coordinar a ti, y dependiendo de quién va a pagar tus impuestos, si lo pagas tú de manera personal o lo paga la empresa. Entonces, cuando usamos la figura jurídica real de lo que va a ser coordinados, y tú hablabas muy bien en el episodio anterior que era un coordinado, y realmente por qué se utilizaba entonces la figura del permisionario cuando él sabía que trae 2-3 camiones, pero él se coordina contigo. Entonces, y que existe un complemento de liquidación que hoy el CFDI no está emitido por la autoridad, pero sí existe la resolución miscelánea y todo eso. Entonces, en esa figura, ¿lo pudiéramos utilizar? La respuesta sería sí, porque hoy dentro de las figuras que tiene la autoridad hablando del esquema de facturación, ya también te aparece la figura ya no solo de propietario, arrendamiento, o sea, de que estás arrendando, sino ya te aparece la figura de coordinados. Entonces, ¿puedes dar la materialidad correcta? Sí, al final del día tú eres quien emites el complemento carta aporte, y él te hace un CFDI ¿de qué? De liquidación. Sí, ¿cierto? Se utiliza el integrante, que es la opción que vimos, sí. Correcto. O sea, solamente hay que sentarnos a analizar los casos, porque cada uno de ellos lleva su traje hecho a la medida. Pero bueno, otra vez, si es tu coordinado, hay posibilidades. Sí, sí se puede. Pero si realmente no es tu coordinado y es un tercero que realmente no está, bueno, ahí tendremos tantas problemáticas. Sí, hay otra figura, pero aquí estamos hablando ya de otros temas digo, que se me ocurre, ¿verdad? Porque al final del día, ¿tú qué estás haciendo? Eres un comisionista para mí. ¿Quién tenía que yo te voy a facturar a ti y tú me vas a dar mi comisión? Pero pues luego a veces entramos en otros temas de honestidad. Sí, sí, es correcto. Pero bueno, ya son,
Pero hay que darle, digo, Sí, porque sí, nos sí, es podríamos una ir opción, con esto es de una que opción. hace esto, hace esto. Hay muchas opciones que Sí, pudieran muchas hacerse, opciones. ¿verdad? Pero sería cuestión de verlas bien y analizarlas. Y digo, hoy realmente venimos en otro giro, ¿no? Pero empiezan a surgir tantas preguntas de lo que vamos viendo en el día a día, ¿no? En lo que se va surgiendo. Ahora, dentro de esa misma o dentro de la misma postura, pues traíamos un problema. Porque realmente te dice la autoridad que el CFDI carta aporte, con el complemento carta aporte, ¿cuándo se debe de emitir? Con el complemento carta aporte, pues digamos que la regla general es cuando se brinda un servicio de transporte, ¿verdad? Y luego ya existen las particularidades, pero sí. Perdón interrumpirte, Iván, pero a lo que yo me quería referir, a lo mejor hice la pregunta incorrecta, es ¿cuándo la debe de emitir? ¿Cuando sale el camión o cuando llega el camión? Ah, no, desde que sale, sí. En teoría desde que sale, porque pues digamos que el camión pudiera ser revisado con la, digamos, legal tenencia de la mercancía en cualquier momento que pises tramo federal, digamos. Y entonces, ¿cómo se podría dar cuenta la autoridad? Porque sucede en la práctica que normalmente nosotros le decimos al contribuyente, oye, genera el CFDI de ingreso con el complemento carta aporte antes de que salga el camión. Sí. Y pareciera que a veces les decimos, no, emite el CFDI hasta que llegue el camión, porque ellos dicen, no, eso de estar cancelando CFDIs, meterme a lo que me dice el 29A, debidamente justificada la cancelación. Porque dentro de ello a lo mejor traigo problemas de que voy a cobrar de más, porque a lo mejor el precio que le estoy dando, pasaron circunstancias y yo tengo que modificar. Entonces, en ese sentido, ¿cómo pudiera darse de cuenta la autoridad que lo emití realmente antes de salir o después o cuando ya llegó el camión? Digo, ahí para la autoridad fue muy fácil con la hora de la certificación. Tenemos una certificación del horario. La hora de certificación del horario deben de coincidir con la hora de salida. La hora de salida, debe estar timbrado antes de la hora que yo le puse que va a salir el camión. No puede estar timbrado ni media hora después, ni una hora después, antes. Sí, y más que esa parte yo lo veo muy riesgoso, o sea, emitir el CFDI hasta que va a concluir el viaje, estás hablando que ya pasaste por un montón de tramos federales en donde la mercancía te la pudieron revisar y te la pudieron retirar prácticamente, porque pues para ellos es considerado contrabando el hecho de que no tengas, digamos, el CFDI de ingreso, ya sea con carta aporte o sin carta aporte, pero que no tengas el CFDI de ingresos o de traslados. Para ellos, digamos que ya se considera contrabando y te pudieran retirar la mercancía. En teoría, se supone que la Guardia Nacional es la que va a estar haciendo campaña de revisión en tramos federales. Entonces, en ese sentido, quiero pensar que si la Guardia Nacional de un punto A a un punto B, él llega y ve que no tienes la carta aporte, ¿él te puede sancionar? Sí, bueno, más que sanción es considerar la mercancía contrabando. Entonces ahí digamos que ellos ya pueden decomisarte la mercancía de tu cliente. O sea, por eso yo digo que más que cualquier tema es perder la mercancía y pues te metes en un problema muy grave, ¿verdad? Entre lo que sí te la envío, no te la envío, dame las respuestas y todo eso. Sí, todo por un trámite administrativo de no emitir la factura antes de salir del viaje. ¿Por qué lo digo? Porque sucede que hay camiones que salen a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 4 de la mañana. Y la parte operativa o administrativa, pues dices, oye, ¿cómo es que voy a hacer el CFDI? ¿Lo anticipo? ¿No lo anticipo? Me levanto a la 1 de la mañana entre greñas y lo que sea y la hago en ese momento. Entonces, digo, son casos que realmente son de la vida real, ¿no? Sí, pues digo, muchas empresas de transporte capacitaron mucho a la gente de tráfico para que ya ellos emitan, pues ya ves que la gente de tráfico tienen horarios muy extensos, por lo mismo que comentas tú, hay veces que fusionan el área de facturación con el área de tráfico y digamos que empiezan a emitir las facturas ahí. Ahorita comentabas de si se emite antes o después.
Me acuerdo mucho que antes de que empezara el complemento carta aporte de forma electrónica, lo común era que el transportista tenía sus contratos de servicios de fletes, y hacía los fletes, por decirte algo, de todo un mes, y al finalizar el mes, daba una factura global de todos los servicios de fletes que se hicieron en el mes. Y luego de ahí se empezaban a contar los 30, 60 o 90 días de crédito que tuvieras. Entonces, de alguna manera, algunos transportistas, lo llegué a escuchar en el sector, lo vieron el hecho de emitir el comprobante de ingresos en el momento en el que se brinda el servicio de fletes. Para ellos se fue recortar los días de crédito que daban, o sea, porque ya en lugar de empezar a un mes vencido, empiezan desde el día 1, digamos. Entonces eso lo vieron como algo bueno en el tema de créditos, ¿verdad? Eso nada más como comentario. Pero sí, pues digamos que se debe de emitir desde que inicia el viaje. No, y digo, ahorita con el comentario que haces, se me está viniendo a la mente otros, porque empresas muy grandes que te dicen, tienes hasta el 15 de diciembre para enviarme facturas. Después del 15 no te voy a aceptar ninguna, porque yo ya estoy haciendo mi precierre. Yo ya vengo analizando y yo no te voy a aceptar ninguna. Entonces... Pero muéveme la mercancía. Pero muéveme la mercancía, sí, porque eso va a pasar. Sí. O sea, y en serio, el transportista dice, pues, ¿qué hago? Tengo que moverlo. Uh-huh. Y ahí tienes en enero haciendo facturas de todo lo que pudo haber hecho desde el 16 al 31 de diciembre. Realmente eso pasaba. Entonces, bueno, pasa. Bueno, pasa. Sí. ¿Qué es lo que hacen o qué es lo que digo? Porque el empresario dice, solucioname. ¿Cuál es la solución que le da? Factúrale. En enero me cancelas y me refacturas. Uh-huh. No van a entrar a contabilidad, pero pues digamos que sirve para transitar. O el famoso, ponle un peso. Ya luego cancelamos y hace la factura correcta. Por error. Por error en importe. Sí. Digo, ahí habría que tener cuidado y recordemos las formas que hay para cancelar una factura, que tenemos 4 supuestos y pues habría que cancelarla. Mi punto de vista, habría que relacionarla para que guardaran no estoy una notificación diciendo que la hagan mal, ¿verdad? Pero digo, dado el caso que hicieron una factura equivocada, la relación, para que guarde relación los horarios y todo con la factura, porque un horario va a estar desfasado con la fecha de salida. Y si la relacionas, pues con esa manera puedes justificar, ¿verdad? Que es una factura, un viaje que hice en enero, pero apenas había un error en tarifa, refacturé, pero con los datos de la carta aporte de allá. Y cuidar las fechas de cancelación al siguiente año, ¿verdad? Que también tenemos una fecha límite para cancelar comprobantes. Hasta la presentación de la declaración anual. Aunque entramos en ese dilema porque el Código Fiscal de la Federación te dice que la factura debe estar emitida hasta la fecha del ejercicio, sí, que es hasta el 31 de diciembre para poderla hacer deducible, ¿verdad? Y entramos al periodo que después en resolución miscelánea te dice, bueno, pero te voy a dar el tiempo de gracia hasta que presentes la declaración anual. A la fecha. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces hasta la última fecha la presentación. Y creo que el año pasado sí pusieron fecha del 15 de febrero, creo, para cancelar CFDIs del año pasado, creo. Del ejercicio 23 hacia atrás. Ándale, sí. Del ejercicio 23 te decían... vamos a hacerle de una vez borrón y cuenta nueva y lo que quieras cancelar ahorita sin ningún problema. Limpia todo lo que tengas que hacer. Limpia la casa. Y muchos lo hicimos. Sí, entonces sí cuidar mucho las fechas de cancelación. Sí. Digo, la verdad que traigo a colación todo esto porque pues sí llega a pasar, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, también hay que decirle al cliente que contrata al transportista y que a veces no entiende esa parte, que él también puede ser corresponsable del error que pudiera tener el CFDI de ingresos. Y entonces dentro de preguntas frecuentes te dice si la corresponsabilidad también le pudiera llegar a tu cliente, el quien te contrata. Sí, en teoría, digamos que él es el principal responsable en entregarte la información de su mercancía para que tú como transportista puedas emitirle el complemento, porque prácticamente viene toda la información de la mercancía. Entonces, si no tienes esos datos, pues no puedes emitir el complemento carta aporte. Entonces, dentro de la regla, creo que es la segunda regla, si mal no recuerdo es la 2772, ahí te viene el tema de responsabilidad. En el primer párrafo te menciona que es el cliente el obligado a entregar la información al transportista. Y en el párrafo de abajo te digamos,
obliga de forma consolidada tanto al cliente como a la fletera, digamos, a tener de forma correcta la información del complemento carta-aporte. Y ya, como dices tú, en preguntas frecuentes lo vuelven a reafirmar que al final son los dos los responsables del complemento, de tener la información correcta en el complemento carta-aporte. Pero digamos que aquí el mayor afectado en el tema de deducibilidad pues es el cliente. Entonces yo pensaría que es todavía más responsabilidad del cliente asegurarse que la información del complemento carta-aporte esté correcta, ¿verdad? Y perdón, recabar y preguntarte o darte la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si ocurre demasiado? Normalmente dentro de esa NOM, de la 12 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, te dice cuáles son los pesos máximos que debe de llevar cada una de las figuras de transporte. Tenemos aquella que es con una caja, con un termo, a los famosos full, que son la doble caja que se va a llevar, la que es con plataforma. Cada uno de ellos cumple cierto peso, ¿no? Pero en la práctica sabemos muy bien que el cliente que te contrata te dice, tú me vas a llevar toda esta mercancía. Oiga, pero es que de acuerdo a los lineamientos de la SCT, pues yo no te puedo llevar todo. Si tú no me lo llevas, me lo va a llevar alguien más, ¿cierto? En ocasiones te dicen, tú me vas a pagar la multa, yo te pago la multa que te van a dar por esa parte. Pasa. Yo te voy a pagar la multa, pero llévamela. Por si te multan, te la pago. Entonces, vamos a entrar en ese tema. Entonces, el cliente tendría también la corresponsabilidad. En este sentido, ¿a qué me refiero? Si hoy en el CFDI hay un apartado que me dice peso bruto, ¿verdad? Con todo y la unidad, ¿ok? Y aparte, la mercancía que tú vas a llevar. Si en revisión del CFDI, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en toda la base de datos que ya tiene, él detecta que infringiste en una de ellas, o sea, que te pasaste del peso excedido de lo que tendrías que ver, ¿para dónde va a llegar primero la multa? Con el transportista, ¿cierto? Porque los datos los va a tener, ¿sí? La pregunta termina siendo, ¿el cliente pudiera ser corresponsable y le pudiera llegar también la multa? Sí, porque al final los dos, digamos, son responsables de revisar la información del complemento carta-aporte. Y no estoy seguro si le vaya a llegar primero al transportista, porque pues él, digamos, cometió un error en un CFDI de ingreso. Entonces esa sería su multa. Pero aquí, digamos, en un proceso de auditoría que le estén realizando al cliente, si detectan ese tipo de errores, pues va para atrás la deducción, va para atrás el acreditamiento. Y digamos que sería el mayor afectado el cliente, pero al final los dos son responsables. O sea, pudiera llegar en un extremo multa y no deducción y no acreditamiento. O sea, ya en un escenario amplio, sí, claro, pudiera darse. O sea, por esto esa escena en la que la Secretaría de Marina, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la Secretaría de Hacienda Público hoy se sientan a ver y en el comunicado te empiezan a decir, tenemos N cantidad de datos, te dice, hasta el día de hoy se han emitido tantos CFDIs con complemento carta-aporte. Quiere decir que hasta el día de hoy ya llevamos muchos datos. Datos como que el camión esté en vigencia, porque pues debe tener cierta vigencia el camión para poder estar, que si pasa todas las pruebas necesarias, que si debió de haber tenido permiso, si la placa está correctamente. No solo eso, ¿qué pasa con los seguros que tiene? ¿Qué tipos de seguros va a tener el camión? Y todo ese tipo de datos. Todos esos datos de los operadores. Hablábamos hace rato, ¿qué pasa si en la empresa de usted se jubila un operador? 6 meses, un día después, va contigo y te dice, oye, dame chamba. Y como realmente pides información allá y te dicen, o sea, ya contratar a una persona adulta con experiencia, sabes que te va a cuidar el camión, que va a conducir de manera adecuada. Ya pasó toda la juventud donde le aceleraba de más, hoy te cuida y tú dices, yo necesito de esos. La pregunta está,
lo puedes tú contratar. Que yo recuerde, dentro de la Ley Federal de Trabajo te establece que, o Ley del Seguro Social, ¿va? Que sí lo puedes contratar siempre y cuando no vaya a estar en el mismo puesto donde él se jubila. Y entonces al final, ¿para qué lo vas a contratar? ¿Para estar en oficina? Pues no es cierto, realmente lo contrataste para subirlo al camión. ¿Qué va a pasar entonces con los datos que vas a manifestar ahí? ¿Pudiera haber una problemática? O sea, son todos esos datos que a veces se nos hace fácil. Vamos a rellenar cierto concepto o cierta celda, pero no estamos viendo todas esas problemáticas que pudieran avecinarse. Sí, digo, ahorita comentabas bien la parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la parte del IMSS que comentaba el contador. Y bueno, una parte que también yo he visto mucho en la práctica es el tema del IVA para las operaciones al cero y no objeto. Que eso también, al final, al emitir la carta aporte y ver el origen y destino, digamos que ahí tú mismo estás siendo muy claro con la trazabilidad de la mercancía, y no es lo mismo que el origen sea México y el destino Estados Unidos, que sería tasa cero, que fuera al revés, que fuera el origen Estados Unidos y el destino México. Ahí, por ejemplo, muchos contribuyentes, porque todavía no está bloqueado el sistema de facturación, pero en el momento en el que esté bloqueado, ahorita muchos contribuyentes lo que hacen es emitir al cero. No cobro IVA porque el servicio inició en Estados Unidos y terminó en México. Y le ponen IVA cero, pero realmente es IVA exento. Entonces, o no objeto, más bien, perdón, no objeto. Entonces, el no objeto tiene el mismo tratamiento que el IVA exento. Y ahí estamos hablando de los porcentajes de acreditamiento y te metes en un problema porque resulta que como el contador nunca se dio cuenta, la gente de facturación emite tasa cero, tú te quedas con la idea de que nunca tuviste operaciones no objeto, pero la trazabilidad te indica, o le indica a la autoridad, que ¿sabes qué? No, resulta que tú tienes desde hace 3 o 4 años operaciones no objeto, y resulta que el 100% de tu IVA acreditable tú lo estás acreditando sin problema, pediste devolución y te la están entregando. Entonces te metes en un problema grave porque, pues digamos que si no existiera la carta aporte digital, pues no habría forma de que la autoridad se diera cuenta de esa trazabilidad de la mercancía y no estarías tan expuesto. Pero la carta aporte lo que hace es exponer ese tipo de problemas, lo saca a flote, y ahí es donde, pues como comentaba ahorita el contador, al final es un mecanismo de fiscalización. Entonces, ese tipo de operaciones es muy común en el transporte, donde digamos que a veces por ignorancia o a veces por falta de cuidado no te das cuenta que ya estás teniendo operaciones desde hace varios años como no objeto, ¿verdad? Entonces, eso me tocó revisarlo en una compañía, se tuvieron que hacer trabajos de, pues, recálculos, al final cuidando esa parte, porque ellos empezaron a emitir carta aporte creo que desde el 2022, fueron de los pocos contribuyentes que empezaron a emitirla desde el principio, y al final la trazabilidad, lo que comentamos, está expuesta. Y pues eso para mí es muy relevante el tema del IVA, pero no es menos importante todo lo que comentas. Al final es un mecanismo de fiscalización. Y digo, me estaba yo poniendo a buscar, pero recuerdo que hubo una resolución miscelánea fiscal que te decía que había un tiempo de gracia en lo que tú tenías los CFDIs, y aun cuando hubieras cometido errores, ojo en esto, en la carta aporte, no en la de ingreso que tú comentas. Errores en carta aporte. En carta aporte. No había multas. Correcto, no había multas. Creo que era 2023. Sí, creo que 23 fue el último periodo. Septiembre 23, por ahí, me parece. Pero lo que tú estás diciendo es muy puntual. El error en la proporcionalidad del IVA, de ese artículo 5 del IVA. Sí, claro. Y eso digamos que tiene, bueno, yo le digo poco, pero tiene desde el 2022 que se subió a ley, ¿te acuerdas? O sea, anteriormente estaba creo que en una... jurisprudencia. Sí, una jurisprudencia. Y creo que hasta estaba en criterios no vinculativos, algo así. Pero lo subieron a ley en 2022 y ahí es donde te empiezas a preocupar, porque si ya lo subieron a ley, pues quiere decir que es un tema importante para la autoridad. Y luego te trae a flote la carta aporte con la trazabilidad, pues estás hablando que es un mecanismo de fiscalización muy importante donde te está castigando un montón de dinero del IVA acreditable, ¿verdad? Sí, desde que cambió el IVA, porque si no mal recuerdo, anteriormente el IVA
el no objeto no te contaba para la proporción. O sea, no venía ni en ley. No venía, no existía. Pero desde que lo subieron, ahí es donde sí te empieza a preocupar. Un poquito en muchas empresas que tienen un objeto y sí les pegó y sí ves y sí te mueve. Sí te mueve mucho. Esa parte del no objeto. Y hay que tener cuidado porque pareciera que no está, pero está en la ley y sí afecta. Sí, exacto. Y al final todo eso trae a flote, o lo traemos a flote, porque digamos que es lo que vemos en la carta aporte, que al final se queda expuesta toda la trazabilidad de la mercancía. Sí, y hay que tener cuidado también esa parte, porque en temas de facturación, a veces no nos damos cuenta y el departamento de facturación ven que no lleva IVA porque es exportación y no se dan cuenta si le ponen un objeto, nada más con que no lleve IVA. Sí, porque ellos al final ni fiscalistas son, ellos hacen un trabajo se administrativo. dieron cuenta que hayan 1000 facturas con objeto que la autoridad está diciendo que tienes un objeto. Y realmente a veces es una tasa cero. Y a veces el contador pues nada más ve las facturas, las registra, las contabiliza. Es que a veces muchos sistemas en la representación impresa sí dice cero y se ve bien. Ándale. Y hay otros que no dicen. Y hay veces que no dicen. Nomás viene el cero. Si no viene el cero. No te dice si fue un objeto, si y fue... tú lo das por bueno, ¿verdad? Sí, tú lo das por bueno, pero ándale, donde lo revisas. Y yo, fíjate, esa operación yo la detecté porque ellos hacían viajes a Estados Unidos. Solamente viajes a Estados Unidos. Y no te estoy hablando de Laredo, te estoy hablando de que subían muy, muy arriba de Estados Unidos. Entonces a mí se me hizo muy extraño cómo ellos siempre regresaban vacíos. Y es muy raro eso porque normalmente el transportista busca mercancía ya para venirse cargado, para no gastar de oquis, digamos, claro, combustible. Por lo menos para sacar los viáticos. Claro, correcto. Sí. Entonces siempre subes y bajas cargado. Entonces yo dije, oye, y le pregunté directamente a la parte de la parte directiva, oye, ¿siempre regresas vacío? No, yo siempre regreso cargado. Y ahí fue donde me empezó a dar la duda y empezamos a revisar. No, resulta que todas las que venían para acá, tasa cero. Entonces, pues es un problema yo creo que muy común, pero a lo mejor no se ha revisado tan a detalle. Y digo, la autoridad ya tiene toda esta información de la carta aporte, pero sería importante que nosotros como contadores internos también estemos revisando la misma información, por lo menos la misma información que está revisando la autoridad. Y es que otra vez, tienes 5 años para revisarte. Y prácticamente si estamos hablando de 2022... 23, 24, 25, 26, 27, o sea, todavía estamos... Todavía en el 2027 te puedes sacar cosas del 2022. O sea, todavía estamos en ese limbo de, oye, ¿qué va a pasar? Y conste que entre plática y plática de lo que estamos hoy teniendo, pues estamos viendo tantísimos errores que nada más porque, lo dijiste, pues no saben de fiscal quién factura. Y dice, me arroja un error. Y como ya necesito que se timbre, ponle pongo cero, o ponle el dato que tú quieras, o ponle el RFC que tú quieras. Y de veras que hasta en la práctica he visto que el mismo operador está viajando para Guadalajara, el mismo operador viaja a Monterrey y el mismo operador viaja a Veracruz. Porque en sí el mismo CFDI le ponen el mismo operador. Sí. O sea, y ahí fíjate, si yo fuera la autoridad, yo sería más listo en cuestión de bloquearte los usos de las tasas en base a los orígenes y destinos. O sea, si veo que tu origen es México y tu destino es el extranjero, o sea, automáticamente te pondría tasa cero para, digamos, cuidar esa parte. Y si veo que el origen es el extranjero y el destino es México, no objeto, digamos. Pero bueno, fíjate, la autoridad hasta ahorita no lo han visto. Pero del error, y hoy con la nueva tasa de recargos que va a tener la autoridad, dice, oye, sí, un 24%, un poquito más, 24% para tasar al 2 por cada mes, pues dice, me es retribuible. Ya conviene. Ya conviene. Está más caro que el banco. O sea, literal. Y eso que te digo es un bloqueo tan fácil para ellos de ponerlo, que en cualquier momento lo pueden poner. Pero toda la problemática que pudieras darte por la falta de conocimiento. Y es donde entramos, ¿no? Por ejemplo, yo veía algunos transportistas que dice, he tenido problemas con mis operadores por tema de espalda y de todo. Y dice, a lo mejor es porque están comiendo mal. Y entonces les ponen nutriólogos y le empiezan a poner y mejoraron en ese asunto. Entonces, hay circunstancias que dice la empresa, las que cuidan a los operadores, dicen, oye, voy viendo las mejoras. ¿A qué me refiero? A que lo que necesitan las empresas es capacitar al personal.
O sea, si vemos antes que era una factura, pues decía, no te preocupes, contrata a quien sea con tal de que me hagan una factura. Hoy, yo de manera muy personal, creo que debe de ser una persona preparada. Y tú sabes muy bien, damos clases, ni porque salen de la carrera saben facturar. Esa es la realidad. Sí, es correcto. No es como que en la carrera tienes una materia de CFDIs, que hoy es muy amplia, ¿estás de acuerdo? Estamos hablando de 5 CFDIs, cómo hacer un complemento de pago, un ingreso, un egreso, una nota de crédito, o sea, una de traslado. O sea, si tú no sabes realmente, es complicado. Hoy para facturar necesitas saber ¿qué? IVA, ISR, Código Fiscal de la Federación, o sea, IEPS, si va a llevar. Lleva retención, o sea, necesitas saber de todo. No, nada más te digo, está un sistema, pero no trae candados. Sí, exacto. Y aparte tienes que saber configurarlo también. O sea, tiene su chiste. Acá en esta problemática que estoy contando, pues había muchos contadores involucrados, expertos en temas fiscales, pero yo creo que también tiene mucho que ver que nos involucremos como contadores en las operaciones del negocio. Como te comento, o sea, es por pura lógica que tú piensas, o sea, si me fui cargado, me voy a regresar vacío. O sea, cuando empiezas a hacer esas preguntas, a veces son preguntas que pues digamos nadie vio. Entonces, pues acá digamos que había muchas personas expertas en el tema fiscal, pero esa parte de conocer el negocio, pues digamos que no estaba y nadie lo vio. O sea, al final, ya cuando empiezas a hacer las preguntas correctas, ya empiezan a salir ese tipo de problemas que nadie ha visto, pero que ya lo detectaste, pues tienes que hacer algo. No te vas a esperar a que lo detecte la autoridad. O sea, ves una factura, pero no ves más allá de la factura. Más allá, exacto. O sea, ves la factura bien, que conozcas pero el negocio. No ves lo que trata la factura que más adelante te pueda detonar. Exactamente. Que te anticipes, sí. Hemos dado muchos puntos de vista, hemos estado analizando un sinfín de errores posibles, habidos y por haber. Prácticamente ya hemos estado comentando ciertos aspectos que creemos nosotros debiéramos de cuidar en ese CFDI. Pero, ¿cuáles serían entonces los pasos a seguir para tener un CFDI con complemento carta aporte de manera correcta? O sea, ¿cuáles serían esos pasos a seguir que debiera el contribuyente, al lado de su equipo administrativo, poder seguir para poder emitir ese CFDI ingreso o traslado al cual le incorporen el complemento carta aporte? Pues yo creo que el primer paso podría ser contar con un checklist de información básica que se le tiene que preguntar al cliente antes de contratar el servicio, que es prácticamente la información de la mercancía. Eso digamos que es lo que necesitamos del cliente para poder emitir el complemento carta aporte. Ya toda la información del operador, la información de la unidad, pues son cosas con las que contamos nosotros como transportistas. Entonces, antes de contratar el servicio, antes de que llegue el cliente a contratar el servicio de flete, pues hay información básica de la mercancía que debemos de contar. Pues cómo es el tipo de mercancía, el peso, el origen y el destino del viaje, que también ya lo conocemos. Yo creo que básicamente la información de la mercancía. Ya todo lo demás nosotros lo podemos agregar con el operador y la unidad que nosotros vayamos a asignar para el viaje. ¿Algún otro? Bueno, como él decía, básicos. Básicos, entrar, pido mi origen. Donde vaya, tengo mi origen, ya tengo mi destino. Verificar bien los códigos postales que coincidan, porque si no coinciden, puede haber un error. Realmente ver kilómetros, porque a veces no son tantos más o menos. No, verificar realmente el recorrido en kilómetros que sean. Sí. También el producto. Dime qué producto es. Ponle sandía. Sí, pero acuérdate que en la clave del SAT hay 40 tipos de sandías. ¿Qué tipo de sandía realmente estás llevando? ¿Por qué? Porque en algún momento la mercancía que tú transportaste, el cliente la tuvo que comprar para efecto de venta. ¿Qué vendiste? Sandía, no sé, un tipo de sandía, y resulta que tú me transportaste otro tipo de sandía que no corresponde con el producto que tú transportaste. ¿Es sandía? Sí, pero no es el tipo de sandía que yo debo transportar. Sandía X, pero es sandía Y. Son las partes que debemos cuidar para saber qué clave asignar a cada producto. Correcto. dentro de la carta aporte. Muchas veces dime cuál es la clave que le voy a asignar, que debe ser la misma que tú vas a facturar, no la que yo crea que deba de llevar.
Porque yo puedo, para salir del paso, le pongo la que sea. No pasa nada, ¿verdad? Los horarios. Dime a qué horas va a salir, a qué horas para que timbrar la hora, para que vaya de acuerdo con la carta aporte, anticiparme. Son algunos de los puntos más importantes. Los pesos, que vayan de acuerdo con el producto que voy a transportar. Si es en caja, si es por pieza, si es unidad. Toda esa parte nos va pidiendo la carta aporte para poderla ir desglosando de forma correcta en cuanto a los productos. Ya vimos el origen, destino de los productos, la placa del camión, bueno, esa parte la tenemos nosotros. Revisar también el tema de esa parte, también tenemos el seguro, que pues verificar que realmente hayamos cambiado el seguro, que no esté vencido, porque lo podemos haber dejado ahí y no nos dimos cuenta. Traemos el seguro hace 2 años ahí todavía facturándole. El permiso, algún numerito, que todas las partes que nos corresponden a nosotros, ¿ven? Pero de la contraparte, pues es lo que dijimos, que le toca prácticamente la mercancía que venga bien detallada. Es la parte que debemos verificar. O sea, prácticamente estamos en el entendido que la mercancía que nosotros vamos a poner en el complemento carta aporte debiera de estar casi semejante, y si no, me atrevo a decir que igual al CFDI de ingreso que le va a hacer mi cliente a su cliente, prácticamente para que empate, ¿no? Claro. Que en grandes rasgos pudiera yo entender que la autoridad también lo que busca es realmente ver tu inventario de lo que a ti te está llegando allá. O sea, otra vez, vamos a ver qué tanto podemos hacer. ¿Cuánto inventario realmente tienes? ¿Cuánto inventario me plasmas a mí en la declaración anual que vas a tener? ¿Te empata con lo que tienes, lo que entró, lo que salió, lo que me reportas? Tu inventario es X y tú me dices Y, entonces está entrando inventario en efectivo o cómo. O sea, realmente me pongo a pensar en todos esos datos que ya está teniendo la autoridad. O sea, y hoy, pónganle que existe la inteligencia artificial que va a poder desarrollar, o sea, realmente es muy complicado. Yo recuerdo un expositor que venía del SAT en todo lo que tenga que ver con la operación, y él comentaba, hace años cuando plasmaron todos los códigos agrupadores del SAT, porque no era tan amplio como lo es hoy, ellos decían que intentaron ligar ese código agrupador del SAT de manera internacional, no solamente lo hicieron nacional, porque obviamente había muchas importaciones que llegaban y exportaciones que habían que ligar ciertos códigos para que fueran empatando. Y entonces dice que lo hicieron muy amplio para saber de manera cuantitativa cuáles eran los que mejor punteaban de tipos de facturación que iban a tener. Pasos después llega la inteligencia artificial para ellos, porque para nosotros llega un poco después, pero para ellos ya la empezaban a mostrar, y prácticamente ese tipo de cuestiones pues ya no muy lo utilizan. Por ejemplo, no diré marcas de sistemas, pero ya hoy empezamos a entender que un sistema que se empieza a contabilizar ya te lee el código agrupador del SAT y él te dice, yo creo que de acuerdo a lo que te están facturando es el gasto de acuerdo al código agrupador que tú tienes. Asimilo más o menos tu catálogo del producto o servicio con el catálogo del código agrupador del SAT y de manera inteligente te lo está enviando ahí. Probablemente no era la cuenta que tú deseabas, pero ya lo está haciendo. O sea, lleguemos a un nivel máximo que puede tener la habilidad el SAT. ¿A qué herramientas pueda llevar? O sea, sí hay muchos datos en ellos. Entonces, habría que cuidar siempre esa parte, ¿no? Todo lo que han comentado muy bien, origen, ubicación, domicilio, código postal. La verdad que ese es un problema, porque a veces dices, el código postal que me están diciendo no es el correcto. Lo acaban de cambiar. Lo acaban de cambiar. Oye, es que el domicilio a donde va a llegar la mercancía, que es en McAllen, en Texas, en donde sea, no me han dado exactamente el código. Y ahí empiezas a derivar exactamente cuál es, ¿no? Entonces, creo que sí, hay muchas circunstancias, habría que tomar en cuenta esos puntos relevantes. Yo creo también algo muy relevante tiene que ser ese peso bruto, ¿ok? De lo que tenga que ver en temas de
de cuánto pesa el camión más la mercancía, y la mercancía en kilogramos, ¿cómo te va a dar? Yo creo que sí había mucho que verificar por las problemáticas que pudiera avecinarse contra lo que tenga que ver con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hablando de las multas que pudiéramos tener. Entonces yo creo que sí habría que estar cuidando ese tipo de cuestionamientos. Bueno, pero ¿qué más? Hablando entonces, ¿pudiera tener algún problema las placas? Comentábamos hace ratos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una empresa que tiene una escisión? Sí, pues ahorita platicábamos que es muy común en el sector ver que cuando pasa ese tipo de cosas como una escisión o a veces trasladar las unidades de una empresa hermana a otra, por el tema del cambio de placas, hay veces que se vuelve complicado dejar de utilizar las unidades. Entonces hemos visto en el sector unidades que están a nombre de otra razón social, en el tema del emplacado, y lo está utilizando otra compañía. Entonces esas también discrepancias pues se pueden dar y pueden ocasionar un problema a futuro. Ahorita regresando un poquito a lo que decías de inteligencia artificial, al final yo creo que la inteligencia artificial lo que hace, más que amarrar la información, es el tema de la lectura de información, porque estamos hablando de que un solo complemento carta-aporte tiene, ¿qué te gusta? Unos 40 o 50 caracteres importantes. Y estaba viendo unas noticias que se emiten alrededor de 350 comprobantes por segundo en la República. Entonces, imagínate la cantidad, o sea, es un universo de información para leerse. Entonces, lo que va a ayudar la inteligencia artificial es pues para resumir todo ese tipo de información. Y bueno, ahorita regresando al tema de los datos, pues también viene la información del operador, el tema del RFC, vienen las placas, viene el tema de la licencia también del operador. O sea, digamos que ahorita la autoridad ya va a saber las licencias que están vencidas y que están en circulación ahorita. El tema de las placas, pues también fácilmente pueden revisar las placas que tienen adeudos y que están en circulación. Se supone que por lo menos aquí en Nuevo León, las licencias, ¿cómo se llaman? Las tarjetas de circulación que tienen, las tarjetas de circulación que están ligadas a placas con adeudo, en teoría, invalidan las tarjetas de circulación. Entonces estarían circulando las unidades sin una tarjeta de circulación, que también pues, amerita remover las unidades. O sea, si la autoridad realmente va a tener la capacidad, por lo menos el SAT, de la lectura de toda esa información, si esa información se comparte con otras dependencias, pues estás hablando de un tema de fiscalización muy, muy agresivo. O sea, un tema de fiscalización que ya está pasando, por ejemplo, en China, que ya las multas te llegan a tu domicilio de forma automática. Entonces, yo creo que esto estamos hablando que va a pasar en menos de 5 años, fácil. Porque si es mucha la información. Ahorita que comentas eso, me quedé pensando del tema de las licencias. O sea, ¿cuántos operadores no están a veces circulando sin licencias vigentes? O el tema de las placas traen multas y pues están circulando así. Entonces, es un tema muy complicado y preocupante a futuro, el tema de fiscalización en México. Por la densidad de tantos datos que están. Sí. Entonces, digo otra vez resumiendo, en algún momento escuché a alguien directamente del SAT, altos poderes, que decía en una entrevista: con la implementación de la carta aporte les voy a dar todos los datos que en realidad la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ni siquiera sabía en su momento todo lo que tenía, porque todo era papel. Sí. O sea, ¿te imaginas cuánta carta aporte que ni siquiera la entregaban directamente, que estaban circulando en el país y que ellos iban viendo? Pues era nada más lo que alcanzaba a percibir la Guardia, bueno, el Federal de Camino en aquel momento, nada más. Hoy todos los datos que le están entregando, o sea, literal le están diciendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte: multa a todos los que quieras. Sí. O sea, ¿cuánto es lo que puedes recuperar ahí? Sí, o sea, es un montón de dinero. Independientemente el error haya sido tuyo o realmente de manera intencional se hizo y se cometió el error, bueno, podrá haber muchas multas ahí.
Ahora quiero ver cómo van a estar todos los juzgados peleando por todas las multas que se han estado avecinando, de que si son o no son procedentes. Entonces yo creo que ahí también la empresa necesitaría ver costo-beneficio. Prefiero capacitar a mi personal para que haga el trabajo de manera correcta a estar yo gaste y gaste y gaste abogado y que aquí y paga primero la multa y después pide la solicitud de la devolución y el contador de todas formas me va a cobrar por el trámite de la devolución. O sea, literal, o sea, ya si empiezas a saber sobre los costos, pues sí, se va avecinando, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, otra problemática que yo veo y que a veces hay contadores que dicen ni siquiera saben qué es una nota de débito, ¿verdad? Reconocemos la nota de crédito, que es una disminución, pero no tenemos esa familiarización de la nota de débito. Es más, me atrevo a decir, hay muchos sistemas que ni siquiera traen la nota de débito. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando escenario 1, llevo la mercancía por errores involuntarios del operador, pues se cayó un costal de maíz o lo que sea, y entonces le tienden a cobrar a la empresa por esa pérdida, ¿no? Entonces dice, ¿qué hago? ¿Vuelvo a refacturar? ¿Emito una nota de crédito? ¿Cobré mal? ¿Te voy a cobrar algo extra? ¿Cómo se hace ese procedimiento? Hablando de esos dos CFDIs. El deber ser aquí es, como uno comenta, ya sea bien a través de una nota de crédito, de cargo, dependiendo lo que vayas a hacer, para poder, en vez de cancelar factura, volver a hacer otra con una menor cantidad, con un monto mayor, pues ahí tenemos nota de crédito, nota de cargo para poder aplicar eso. En la práctica, ¿qué es lo que hace? La empresa agarra, te manda una factura para cobrarte, por decir, la mercancía que dañaste. Tan fácil sería es pedirle una nota de mi parte, a lo mejor sabes que una nota de crédito que no te voy a pagar todo. Es donde pudiéramos estar utilizando la nota de crédito o de cargo. Me debes algo adicional por una maniobra, algo que ya no me la incluyes en la factura, no me la incluiste, bueno, no te cargo. Con esa te cobro. Es la forma en que pudiéramos estar utilizando. Que ahí nada más lo único que habría que ver es relacionar la factura. Que es en la nota de crédito, por ejemplo, relacionamos la factura, y en la nota de débito pues va a ser lo mismo. En las dos. En las dos, nada más que una va a ser para disminuir y la otra para aumentar. Y así evitamos estar cancele y cancele y cancele facturas, porque a veces te la quieren cancelar por 10 pesos, que ese es otro problema. La factura está bien elaborada, no tiene ningún error, pero simplemente porque el contador se le olvidó registrarlo bien contablemente, te dice, no necesito factura, necesito que me la refactures, y la vuelves a emitir. Hablando, por ejemplo, del tema del transportista que es coordinado, creo no va a haber mucho problema por el tema en el que él se encuentra sus impuestos por flujo de efectivo. Mi tema, lo único que sería es, de acuerdo al 29A, cuando posicionan esa fracción que te dice que la cancelación debe estar debidamente registrada, debe estar debidamente justificada la cancelación. Y yo creería de manera muy importante que hay que ponerle atención a eso. Porque sí he visto muchas, por ejemplo, vi en una empresa el comunicado que te envía la autoridad y decía, he estado observando que has estado cancelando demasiadas facturas. Por favor, verifícate. O sea, fue un aviso. O sea, ni siquiera te mandó un acto de decirte, oye, ¿por qué? O sea, te está dando la bienvenida de decirte, oye, ya te vi. Aguas, ya te vi. Estás cancelando demasiados CFDIs. ¿Por qué? Cuando yo te llegue a preguntar y no me tengas la respuesta de estar debidamente justificado, ¿por qué? ¿No? Entonces, ese tipo de procedimientos habría que tener cuidado, ¿no? Con eso, con esas sí, cosas. También aquí se me viene en mente, hay que tener cuidado que la autoridad, puede cuestionarte o puede, porque estás cancelando. Ya nos imaginamos quién hace esos usos de estar cancelando facturas, ¿verdad? Y la autoridad puede pensar que por ahí andas, pero hay que tener cuidado de tener bien documentada y justificada el por qué voy a cancelar una factura. Muy importante las relaciones de una factura con otra, ¿verdad? Dejar relacionada y dejar documentado, no sé, un memorándum o algo ahí de la razón por qué yo cancelé esa factura, no más porque, pues le faltó una coma y quiero que me la canceles. Correcto. Hay que tener bien documentada esa cancelación.
Sí, definitivamente. No lo quise decir con ese aspecto, pero bueno, realmente... Sí, realmente. Gracias por decirlo, sé a dónde tenía que tirar. No lo quisiera decir aquí, pero pues realmente sabemos quién emite y cancela y va poniendo todo ese tipo de cuestionamientos. Y sí, definitivamente va por eso. Vamos viéndole fin a esta charla, este podcast que estamos teniendo, que ha sido de mucha retroalimentación. Creo que hemos visto ciertos aspectos muy importantes que pudiera estar, amigos, revisando en esta cuestión. Los invitamos a que vayan viendo cada uno de estos aspectos. Pero, ¿con qué te quedas hoy, Iván? Y inicio contigo, ¿con qué te quedas? ¿Qué recomendación le das al cliente? Oye, ¿qué debes de ver? Yo te propongo que cheques, ¿con qué te quedas? Bueno, pues ahorita creo que con esta plática ya pudieras, tú como contribuyente, diferenciar cuándo se utiliza el CFDI de ingresos y cuándo se utiliza el CFDI de traslado, cuándo se le tiene que anclar la carta aporte y cuándo la autoridad te da ciertas facilidades para que no lo realices, los aspectos importantes que hay que cuidar de la carta aporte. Y adicionalmente, que eso no viene obviamente en la ley ni viene reglado, pues toda la información que la autoridad tiene, que estamos comentando ahorita, en base a nuestra experiencia y todo lo que hemos visto en casos con clientes, toda la información que la autoridad tiene. Entonces, yo aquí realmente mi invitación es a realizar, bueno, primero asesorarse con un buen contador. Yo creo que a lo mejor para el tema de emisión de CFDIs, contabilidad, pues no es a lo mejor necesario tener un contador especialista en esos temas, pero por lo menos sí un asesor que te revise periódicamente de la manera en la que tú lo requieras, y adicional contratar un servicio tal vez de auditoría fiscal interno, preventivo, que cubra esta parte de carta aporte, porque hay veces que las dejamos de lado porque decimos es un comprobante más, pero ya ahorita estamos viendo que no es un comprobante más, es toda la trazabilidad de la mercancía que estás moviendo, viene la información de tus unidades, que es, pues, como ya lo comentábamos en el episodio anterior, pues es el activo más importante que tienes, y pues toda la información de los operadores también, que te puede meter, como decía el contador, en problemas de IMSS. O sea, sí vale la pena mucho revisar, incluir dentro de una auditoría fiscal interna, preventiva, todo el tema de comprobantes digitales, como comentamos ahorita, el tema del IVA, las tasas cero, no objeto, toda esa parte, digamos que te la puede cubrir muy bien un auditor especializado en el tema fiscal, ¿verdad? Eso es lo que yo recomendaría, como que hacer algunas tipos revisiones periódicas, internas, preventivas, antes de que venga la autoridad. Como ahorita comentábamos, la autoridad puede venir en 2027 a revisarte información del 2022, que pues ya para el 2027 ya no sabes ni qué mercancía moviste, con qué operadores. Sí es bueno realizar esas revisiones preventivas. Eso es lo que yo recomendaría. Gracias. Javi. ¿Qué me llevo? Me llevo mucho, ¿va? Me queda uno pensando en todo lo que conlleva una carta aporte, toda la información que le estamos entregando a la autoridad, tema de multas, por placas, seguros vencidos, licencias vencidas, mercancías que estoy transportando, transporté una mercancía, vendí otra mercancía. ¿Qué otro punto importante ahí que las multas federal de pesos, que me excedí el peso? Pues, ¿quién dice? Tú me estás manifestando, no te lo estoy inventando, no, ¿dónde está la base? No ocupo, tú me lo estás diciendo. ¿Y cómo me lo estás manifestando? Mediante tu firma electrónica. ¿Cómo timbramos un documento? Mediante una firma electrónica lo autorizamos. Entonces prácticamente es nuestra firma, nosotros le estamos diciendo esto es lo que yo hice, mira lo que está, te lo enseño, para que vengas y me cobres si hice algo mal. Por eso que es lo que debemos poner mucho cuidado, como ya bien lo dijiste, capacitar a nuestro personal en la forma correcta del llenado, también el tema de la corresponsabilidad, que no solo la responsabilidad te llenas la carta aporte, te doy los datos básicos, acuérdate que también tú tienes una deducibilidad. Al final del día, pues yo tengo un ingreso, pago una multa por mi CFDI, pero es un riesgo que tú tienes al perder una deducibilidad, un IVA acreditable.
son las partes que tenemos que cuidar. Pero lo que más me llevo, es el tema de, ya lo dijiste, en 2025 me van a venir a cobrar algo que yo mismo te dije, no es que tú lo descubriste, yo te lo dije. Sí. Es la parte que yo me llevo, que es el que sí se queda uno pensando. Ya está, amigos. Realmente, prácticamente hoy lo que ustedes dicen, estamos en la misma sintonía y concuerdo con cada uno de ustedes. Solamente es meter un poquito más de checklist a cada uno de los procesos. Revisar. Lo dijiste hace ratos. Yo normalmente a las empresas a las que voy, le digo a la gente de tráfico que sea quien emita la factura. Ándale. La gente de tráfico está 100% capacitado en saber el CFDI. Pues no. Oye, no. La gente que está haciendo los CFDIs están capacitados y hoy podemos decir, bueno, algunos sí, algunos no. Pero necesitas capacitar a todo mundo realmente. ¿Quieres evitar errores? Capacítalos. Eso te va a venir a solucionar muchos problemas, ¿no? Bueno, gracias, Iván, como siempre. Gracias la verdad ustedes. que siempre es un agrado tenerte con nosotros. Gracias. Habías estado el episodio pasado que estábamos Sí. hablando de transporte. Hoy volvimos a hablar, dijimos que faltaba ese famoso CFDI con complemento carta aporte y pues fue realmente otro episodio completo, ¿no? Hay muchas expectativas a ver, esperamos seguirte teniendo con nosotros y gracias, Javi, como siempre estamos presentes, David que siempre está atrás de todo y agradecemos a cada uno de ustedes por estar sintonizándonos. Hasta la próxima. Gracias.